Buenos días, hermanos. Quería compartir con vosotros un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice el texto: Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús, el Nazareno, quien pasaba, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que vea, que recupere la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado, y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. Los discípulos, hermanos, están junto a Jesús y una gran multitud, pero antes de nada es muy interesante que este relato está situado concretamente o inmediatamente después de otro suceso donde se debate acerca de una discusión por parte de los discípulos de quién es el mayor. Y ahí el Señor tiene que revelar cuál es el carácter de su misión y el carácter también de su condición. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que a continuación de haber dicho esto, Marcos sitúa también este relato que tiene que ver con este propósito, esta misión del Señor frente a la gente necesitada, frente a la situación del pecado de todos los seres humanos. Y allí se nos dice que los discípulos y una gran multitud acompañaron a Jesús cuando salía de Jericó. Pero el bullicio de ese gentío llega a una persona que no puede ver lo que ocurre. Jesús sale de Jericó acompañado por sus discípulos y por bastante gente. En Jericó comenzaba el último tramo de la subida hacia Jerusalén y, como es natural, nunca faltaban mendigos, enfermos y gente desgraciada pidiendo ayuda a los grupos de peregrinos que acudían y subían a Jerusalén y que pasaban por el camino. Ahora bien, Marcos se fija en uno de este grupo de personas necesitadas, desgraciadas, enfermas, etc. ¿Cómo describe Marcos a esa persona? Pues como alguien que era ciego, como alguien que era un hijo amado. Dice que era el hijo de Timeo. ¿Os imagináis? Porque no sabemos si su ceguera fue sobrevenida, fue de nacimiento. El momento de saber que su hijo no podía ver, para aquellos padres supondría un momento de gran impacto y de profunda tristeza, porque a partir de entonces sabían que hasta un cierto punto, hasta una cierta edad, ellos podrían respaldarle, cuidarle, ayudarle, pero después su vida y su futuro se vería muy complicado. Así que Marcos describe a este hombre como un ciego, como un hijo amado, como un marginado, como alguien que tenía una vida difícil, como alguien que era en gran parte o en gran medida invisible para los demás. Invisible porque era ignorado, uno que tiene o que tenía muy limitado a la capacidad de movimiento, su futuro, su porvenir, uno que está sentado en el margen del camino para pedir y que a duras penas puede salir adelante o se mantiene vivo. En definitiva, es alguien necesitado. Al oír que se trataba de Jesús Nazareno, dice el texto, que como un resorte Bartimeo empezó a gritar. Y eso generó una situación de desconcierto, una situación desagradable, que en medio de un periplo agradable, donde el Señor está con tanta gente, ocurre algo que distorsione, pues hizo que se provocase una situación de enfrentamiento. Y todos podemos imaginar un poco la escena. No se nos dice exactamente qué es lo que le decían, dice que le reprendían, pero posiblemente le dijeran: ¡que te calles!
no molestes, déjanos vivir tranquilos y disfrutar sin estridencias ni interferencias del Señor. Las palabras que originaron ese conflicto fueron: Hijo de David, o lo que es lo mismo, oh Mesías, oh Rey prometido, ten compasión de mí. Fijaos, entiendo que estas palabras surgieron, según parece, de las voces de algunos de esta multitud que acompañaba al Señor, y no fueron los discípulos, pero esa misma actitud tiene cabida en el corazón de los discípulos cuando se refieren en otra ocasión a los niños y les mandan callar y les reprenden y les dicen: no molestéis más al maestro. Es un aviso de alerta para cada uno de nosotros también, para descubrir qué fácil es sentirnos incómodos cuando algo altera nuestra tranquilidad, nuestra comodidad, cuando algo altera nuestros planes y despachamos al responsable de traernos problemas a nuestra puerta. Bartimeo estaba tan necesitado que no se vio impresionado, que no se vio acallado, que no se vio atemorizado por los gritos y las provocaciones de los demás, y siguió gritando de forma perseverante. Y la reacción del Señor no se hizo esperar. Seguramente mandó callar a la gente, posiblemente con la mano, posiblemente con una voz: por favor, callar. Él quería oír y quería prestar atención. Él estaba allí para dar a conocer a todos que la salvación llegó, que el agua de vida era para todos, que la gracia de Dios no tenía limitaciones, y utiliza precisamente a algunos de esa multitud para llevarle un mensaje de buenas noticias. Así que la reacción del Señor es, en primer lugar, mandar callar a la multitud, quería oír qué es lo que estaba diciendo aquella persona, se detiene, le escucha y le atiende. Y encima manda a estas personas como enlaces, como mensajeros de lo que él le propone a Bartimeo. Qué contraste, ¿verdad? Los reproches del principio ahora se tornan en palabras de aliento. Anímate, el maestro o el Señor te llama. Y dio un salto en busca de Jesús. ¿Qué es lo que se encuentra en las palabras del Señor? Pues las palabras del Señor siempre nos dejan descuadrados, nos dejan asombrados, porque aquel hombre, la pregunta del Señor fue: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? En el caso de Salomón, a él le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Y es la imagen de cercanía, la imagen de uno que está por encima de todos, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, que le pertenece todo, dándote una invitación de ayuda para poder ayudarte, para poder provisionarte, para poder responder a tu problema o a tu conflicto. Y a Bartimeo contestó enseguida: Señor, que recobre la vista. La respuesta del Señor no se hizo esperar y nos dice: ve, tu fe te ha salvado. Te concedo la vida y te concedo la vista. Y al momento recobró la vista y dice que le seguía. En cuanto a aplicaciones, hermanos, este pasaje puede hacer pasar por alto muchas cosas por falta de atención. En primer lugar, esta multitud nos debe hablar de que en muchas ocasiones podemos pensar que estando cerca de Jesús y cerca de la Iglesia ya está todo solucionado, ya está todo bien. Pero no es así. Aquellas personas no entendían el carácter de la misión del Señor, no entendían la necesidad de acaparar a todas las personas y de que ese mensaje de buena noticia, de salvación, de sanidad, de misericordia, pudiera llegar a todas las personas. A veces podemos confundir el hecho de que estar en la Iglesia supone estar cerca de Jesús, pero no. Puede ser que nuestro corazón esté lejos del Señor aún estando en la Iglesia.
Y lo que nos demuestra este relato y el Evangelio es que el Evangelio pone su énfasis no tanto en la teología, no tanto en el conocimiento, no tanto en las apariencias, no tanto en el lugar en el que estás. Aquellas personas seguramente no eran mendigos ni necesitados, tenían una vida bastante más llevadera y cómoda y resuelta que la del mendigo. Pensaban que todo estaba bien, pero su perspectiva de las cosas estaba totalmente confundida. El énfasis del Evangelio no era si tus creencias y tu lugar y tu posición era la adecuada, sino cuál es realmente tu situación frente a Jesús, frente a Dios. Si tienes las cuentas arregladas, si en lo profundo de tu corazón tu vida está cerca o lejos de Dios, tu vida, no tu persona físicamente o no. El énfasis del Evangelio es buscar el reino de Dios y su justicia perfecta. Ese hombre pedía compasión, pero sin embargo era invisible para todos. Y hoy en la Iglesia hay un gran peligro. Hoy en la Iglesia de Alcorcón, la Iglesia en general ha de estar preocupada en muchas áreas, porque hacemos aguas, porque tenemos deficiencias, porque, sintetizando, a grosso modo, hay una crisis espiritual que nos aleja del Señor, que nos enfría. Es una crisis de vocación. Nos estamos olvidando de que de la misma manera que el Señor decía, no estoy aquí para ser servido, sino para servir, nosotros también estamos de esta misma manera, en esta misma misión, o debería de ser nuestra actitud. Es una crisis de vocación. Estamos olvidando que tenemos una responsabilidad para con los demás. Y es una crisis de compasión. El hecho de tener alcance a tal cantidad de información a través de Internet, a través de los medios de comunicación, todas las noticias, toda la cantidad de información que recibimos de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en nuestro vecindario, en nuestra localidad, en cada país, nos ha encallecido el corazón, nos hace alejarnos, nos hace endurecer nuestra vida frente a las tragedias de las personas, de los niños, en otros lugares, en otros rincones, aunque sea muy cerca, en nuestra propia localidad. Nos hemos acostumbrado a oír malas noticias y a quedarnos igual. Nos hemos enfriado. La palabra de hoy nos exhorta a ser una iglesia abierta, cuál es el corazón del Señor, y comprometida para servir a la sociedad, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos, dice el rey David. Y este relato nos debe ayudar a conocer un poco cómo era Jesús frente a todos los que le rodeaban. Porque el que a mí viene, yo no le echo fuera, decía el Señor. La actitud del Señor, la mirada del Señor, la disposición del Señor, el sentir del Señor, con todos aquellos que encontraba en su camino, debe de ser una lección para nosotros. Y sobre todo, también ha de llamarnos la atención el cómo reaccionar ante el paso de Jesús por nuestra vida. Hay una doble ilustración y es válida para nosotros. Una tiene que ver con ese equipo que acompañaba a Jesús. Es un grupo que quería monopolizar al Señor. Es un grupo que quería acomodarse, sentirse en pertenencia de la verdad y del Señor para vivir a su manera, para vivir conforme ellos deseaban. Y necesitaba aprender aquella multitud a mirar el mundo y las situaciones como las miraba Él. Nosotros también a veces podemos convertir nuestra iglesia en un búnker y pretender que todo el que no esté allí pues es una persona que no merece la compasión del Señor. Sin una decisión personal de seguir a Jesús y de identificarnos con su modo de actuar, no nos servirá de mucho estar en la iglesia o ser parte de aquel grupo que sigue a Jesús. La otra ilustración es individual y tiene que ver con nuestra situación espiritual interior. Tiene que ver con la de este ciego, que nos sirve como ilustración para
para nosotros mismos. ¿No nos reconocemos de alguna manera en este mendigo? El Señor se refería de forma parecida a los creyentes de la Odisea, cristianos ciegos, de fe apagada, sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús, cristianos sentados, instalados en una vida más o menos cómoda, acostumbrados a vivir de manera rutinaria nuestra religión, cansados de nosotros mismos, sin fuerzas para seguir a Jesús. Esto de que estaba en el margen del camino también nos tiene que hablar. Posiblemente podamos convertirnos en cristianos que están situados fuera del camino, fuera de la voluntad del Señor, fuera del espacio y del propósito que Jesús quiere para nosotros, sin ponerle a Él como meta, como horizonte y como guía de nuestra vida. ¿Estoy yo fuera del camino de Jesús? ¿He torcido mis sendas? ¿He preferido buscar un camino alternativo? Bartimeo, a pesar de su ceguera, percibía y distinguía que Jesús estaba cerca, y esto le hizo posible que todo se removiese en su interior. Él sí era capaz de percibir cuál era su necesidad. No podía ver, pero podía escuchar, y tenía el oído dispuesto y preparado. Estaba en una situación de percibir su necesidad y el modo de alcanzar la gracia de Dios por medio del clamor. Hay un gemido de indignidad en su vida, de arrepentimiento, de auxilio, tras sus palabras. Los reproches no le alejan de la presencia del Señor ni de su objetivo. Y cuántas veces, a diferencia de Él, en nosotros estos gritos, esta molestia o rechazo por parte de la sociedad para no ser molestos a los demás por causa de Cristo nos cohíbe y nos silencia. Su oración no fue larga ni elaborada, pero estaba repleta de fe y de convicción. Sentía lo que decía y sentía lo que pedía. Qué triste es que nosotros caigamos en el error de utilizar la oración para buscar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La oración perseverante de Bartimeo hizo que el Señor se detuviera, y es la oración perseverante nuestra la que hace que el Señor también nos escuche y se detenga. El Señor te llama de la misma manera que lo hizo con Bartimeo. Qué palabras más bonitas. El Señor te llama. ¿Recordáis a Marta y a María? También estas palabras tienen presencia en aquel relato. Se usan allí para mandar un mensaje de aliento. En nuestra vida como discípulos de Jesús, también muchas veces no distinguimos su voz porque estamos distraídos con otras voces que ya sean externas o ya sean internas. El ruido del mundo de hoy, televisión, música, coches, aviones, sirenas de policías, de ambulancias, conversaciones, tumultos, discusiones y otros tantos ruidos nos pueden bloquear la mente y el corazón y los oídos. Sin embargo, no es este el mayor peligro. No son estos ruidos los más peligrosos, son las voces internas, nuestras, las que verdaderamente nos impiden escuchar la voz del Señor. En definitiva, podemos encerrarnos en una habitación, apagarlo todo, pero si no apagamos nuestras voces de queja, de preocupaciones, de dolores, pues no vamos a distinguir la voz del Maestro. Necesitamos hacer silencio dentro de nosotros mismos y reencontrarnos cada vez con Jesús en la oración. Así podremos ser receptores de su voz como María y portadores como Marta del mensaje de Jesús para los demás. El Maestro está aquí y te llama. No es que Él no se preocupe por nosotros. No es que Él no nos llame. La cuestión es, ¿hemos distinguido su voz? Él nos llama a lo largo de nuestra vida en muchísimas ocasiones, y además también estas palabras pueden ser usadas para referirse al momento de nuestra muerte. El Señor te llama. Es el encuentro con Jesús lo que transforma a aquel hombre. Son sus palabras de vida y de salvación. Y de la misma manera Pablo en Efesios oraba por sus hermanos
para que Dios les revelase la profundidad, la anchura, la largura, la longitud del amor de Cristo, y esto transformase por completo toda su existencia. Hay un hermano, hay una persona que escribía estas palabras como una oración. Aquí estoy, Señor, como el ciego al borde del camino, cansado, sudoroso, polvoriento, mendigo por necesidad y oficio. Pasas a mi lado y no te veo, tengo los ojos cerrados a tu luz, costumbre, dolor, desaliento, sobre ellos han crecido duras escamas que me impiden verte. Ah, qué pregunta la tuya, ¿qué desea un ciego sino ver? Que vea, Señor, tus sendas, que vea, Señor, los caminos de la vida, que vea, Señor, ante todo, tu rostro, tus ojos, tu corazón y tu propósito. Que así sea en cada uno de nuestras vidas. Que a Él sea la gloria.